La harina de almendra es uno de esos ingredientes que no utilizo mucho, pero hace algunos meses la encontré en descuento. Por eso la compré y ahora decidí darle un buen uso con este pastel o bizcocho de almendras. Suave, jugoso, con pocos ingredientes y con un gran sabor. También antes de empezar te recuerdo que debes encender tu horno a 170 grados centígrados si es eléctrico y 180 grados centígrados si es de gas. Esta vez voy a comenzar por tamizar los ingredientes secos. Usaré 150 gramos de harina de almendra que normalmente viene con grumos. Por ello es importante tamizarla y al hacerlo me ayudo de una cuchara como puedes ver en el video. Con esto hago que la harina atraviese el colador más fácilmente. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Lo que sigue es tamizar 80 gramos de harina de trigo todo uso o también conocida como harina común. Mientras hago esto te cuento que decidí hacer este pastel de almendras ya que tenía harina de almendra que me sobró de las galletas de Navidad. Y pues esta harina caduca en julio de este año, ni para guardarla mucho tiempo porque se va a poner rancia. De hecho ya me pasó esto hace 2 años y esta vez pues no quiero desperdiciar mi harina. En fin, también usaré 20 gramos de leche en polvo que aporta suavidad y un sabor muy rico al pan. Pero si no quieres usarlo, también puedes utilizar en su lugar 20 gramos de maicena o 20 gramos más de harina de trigo todo uso. Seguimos con una cucharadita o el equivalente a 4 gramos de polvo para hornear. Y ya sin tamizar, un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores. Mezclaré a incorporar todo muy bien y dejaré a un lado mis ingredientes secos. Vamos a ir a preparar la masa. Para ello, en otro bol ya tengo 4 huevos a los que les voy a agregar 170 gramos de azúcar, la cual puse en la licuadora y le di de 4 a 6 pulsos solo a obtener granos un poco más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Como ves, mezclé con 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, entonces vas a necesitar 180 gramos de azúcar y te voy a comentar en qué momento añadir la esencia de vainilla. También, en lugar de la vainilla, puedes mezclar tu azúcar con ralladura de naranja. Y créeme, también así tu pan quedará muy rico. Bueno, voy por mi batidora eléctrica y batiré a velocidad alta por unos 4 a 5 minutos a que la mezcla casi triplique en volumen, se vea espesa y cambie a un color amarillo claro. Y sí, definitivamente esto también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, solo que sí te va a llevar mucho más tiempo y esfuerzo. Mientras te muestro cómo va cambiando la consistencia, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden ayudarte. Solo es cosa de entrar a la página principal del canal y ahí ya tenemos varias listas de reproducción. También te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Ok, después de 5 minutos mi masa ya está muy espesita. Ha tomado un color blanco y para verificar que tiene la consistencia correcta, levanta ligeramente las varillas y forma un tipo de 8. Si no se sumerge rápido, quiere decir que tu mezcla ya está perfecta. En este punto agregaré un cuarto cucharadita de esencia de almendra. Aquí también es donde vas a necesitar añadir una cucharadita de esencia de vainilla si no utilizaste el azúcar vainillado. Ahora la esencia de almendra es totalmente opcional, la puedes omitir sin ningún problema. Y bueno, pues después de incorporar la esencia, batí solamente por unos 30 segundos a velocidad baja. Dejaré a un lado mi batidora eléctrica, ya no la utilizaré, pues lo que sigue es incorporar los ingredientes secos. Voy a ir haciendo esto por partes. Comienzo con un poco e integro con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Ya que incorporé una parte, pongo otro poco. Después mezclo con movimientos suaves y envolventes y así hasta terminar con los ingredientes secos. Definitivamente la mezcla perderá un poco de volumen, pero no mucho. De cualquier forma, recuerda que usamos polvo de hornear, nada más no te vayas a emocionar por ello y quieras mezclar rápido, porque si pierdes mucho volumen, tu pan puede quedar apelmazado, así que trata tu masa con cariño. Ya casi la tenemos lista, nos faltan las grasas.
en este bol tengo 100 gramos de mantequilla derretida que mezclé con 70 gramos de aceite vegetal neutro. Voy a ir tomando unas 3 a 4 cucharadas de la masa que iré añadiendo a las grasas. Y te cuento que puedes utilizar solamente 170 gramos de mantequilla derretida o solamente 170 gramos de aceite vegetal neutro. Y bueno, pues una vez ya esté la masa en las grasas, mezcla a incorporar rápidamente. No te preocupes si queda con una consistencia medio separada como la que ves en el video. Solo regresa a la mezcla e incorpora nuevamente con movimientos suaves y envolventes. Al final tu masa debe de quedar con una consistencia suave y espesita. Vaciaré en un molde circular de 20 centímetros de diámetro, el cual forré con papel para hornear, aunque también puedes engrasarlo y enharinarlo perfectamente para que tu pan no se pegue. Golpearé ligeramente el molde contra la mesa para remover las burbujas de aire que se formaron. Y para que el pan se vea más bonito y no necesites decorarlo más, coloca por encima almendra fileteada a que cubra bien la superficie de la masa. Yo necesité unos 80 gramos aproximadamente. Nada más, y deja algunos pequeños espacios de la masa sin cubrir para que puedas revisar cuando ya esté listo el pan. Y ahora sí llevaré al horno, que ya debe estar a 170 grados centígrados si es eléctrico o 180 grados centígrados si es de gas. Hornearemos de 45 a 50 minutos o a verlo doradito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Eso sí, si a los 30 a 35 minutos notas que tus almendras están muy doraditas, solo cubre con papel aluminio. Mi pan estuvo listo en 45 minutos. Recuerda que antes de sacarlo del horno debes revisarlo también con un palillo, el cual debe salir limpio. Dejaré reposar mi pastel unos 10 minutos en el molde, para después desmoldarlo con cuidado. Yo, como ves, puse papel de hornear por los lados para que así no se pegue, y también en la base. En la base lo puse un poco más largo para poder retirar el pan fácilmente. Y después pues ya lo voy a colocar en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Me encanta el olor que desprende por las almendras doraditas en la superficie, ya dan ganas de cortar una rebanada. Pero bien dicen, una buena recompensa llega a quien sabe esperar, o algo así. Una vez el pan enfrió, llegó el momento más esperado, a probar. Voy a cortarlo. Este pastel tiene una cobertura crujientita por las almendras, pero conforme vas pasando el cuchillo por el pan, notarás cómo está extra suave, esponjoso, y mira además lo jugosito que queda por la harina de almendra. Me encanta su consistencia. Es un pan perfecto así solito, no necesita decoración o acompañarlo con helado o crema batida. Tiene un sabor inigualable, y es que a quién no le gustan las almendras. Lo que sí es que sí te recomiendo lo acompañes con café o chocolatito caliente para la temporada de frío, o leche fría para la temporada de calor. En fin, espero te haya gustado cómo preparé este pastel de almendra y espero de verdad que lo llegues a probar. Muchas gracias por ver el video y muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.